Pero antes de decir el Señor que conocerán la verdad y la verdad los hará libres, dijo algo muy importante. Óiganlo, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Escuchen, aquí está el detalle, dijo Cantinflas. Aquí está el detalle. Repítalo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Cuál es el detalle? Permanecer en la palabra. Se lo traduzco en castellano. No debe cambiar la palabra de Dios. No debe cambiar la doctrina del Señor. Segundo, debe leer diariamente, constantemente la palabra del Señor y meditarla. Si ustedes permanecen en mi palabra, repítalo, Luis. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis verdaderamente mis discípulos. Se lo traduzco en castellano. El que no lleva la palabra de Dios como debe ser, el que manipula la palabra de Dios, será discípulo de Cristo. El único detalle es que no es verdadero. O sea, falso. No queremos ser los católicos discípulos de Cristo, pero falsos. No, Señor. Y el mundo ha de saber que los hermanos separados, no por error, no por maldad, sino por error, son discípulos, cristianos evangélicos, pero falsos, por error, no por maldad. No hay un protestante que quiera ser cristiano evangélico por maldad. Lo hay porque quiere ser cristiano evangélico protestante por error. Y hoy vengo con el corazón en la mano a gritarle a los hermanos separados que no basta con ser discípulos de Cristo. Hay que ser verdaderos discípulos de Cristo. Y para ser verdaderos discípulos de Cristo, debemos permanecer en la palabra, no cambiar la palabra de Dios. La misma palabra del año 100, la misma del año 200, la misma del año 300, 500, 1000, 2000. La misma doctrina. Y ahí debemos permanecer. ¿Por qué lo llamamos hermanos separados? Porque no permanecieron, se separaron. La palabra más clara, la palabra que muestra al descubierto a los protestantes, se llama hermanos separados o hermanos protestantes. Separados, se separaron. Y ese separarse de la doctrina de Cristo, de la palabra de Dios que se ha enseñado a lo largo de la historia, pasa a ser un pecado. Y ese pecado tiene nombre, se llama apostasía. Y llevamos 500 años de apostasía. Y los católicos todavía no se han dado cuenta. Y los protestantes, mucho menos. Verán lo que dice las Sagradas Escrituras. En 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante, viene a mostrar claramente que cuando no se permanece en la palabra, que cuando se cambia la palabra, es un pecado de apostasía para desviar a la gente de la verdad, para que no sean libres, porque conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Vean con claridad cuál es el pecado de los protestantes, de los hermanos separados, de aquel católico que se sale de la iglesia y comienza a decir en público y por las calles y en privado, con orgullo, en vez de decirlo con vergüenza: yo era católico, cuando yo era católico. Eso significa ser apóstata, separarse
de la iglesia de Cristo, renegar de la doctrina de Cristo, cambiar la doctrina de Cristo, entonces los convierte en cristianos, evangélicos, falsos. He aquí el pecado de la apostasía. Ruego a Dios que algún día los catequistas de la Iglesia Católica le enseñen a los niños con la Biblia que salirse de la Iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, es un pecado mortal llamado apostasía. Y que se lo graben a los niños y también a los adultos. Y suplico a Dios que los hermanos separados tengan un rayo de luz y puedan descubrir que así como es pecado robar, matar, embriagarse, es un pecado la apostasía, el renegar, el cambiar la doctrina, el enseñar doctrinas falsas. Oigan como dice la Biblia. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. Algunos apostatarán. Estamos leyendo la Biblia. Reina Valera, que le quitaron sabiduría. Escuchen, repítalo Luis. Paren la oreja a lo que el Espíritu Santo nos dice. Pero el Espíritu dice claramente: cristianos del mundo entero que me oyen, oigan, paren la oreja, repita. De la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante, de la Reina Valera. El Espíritu dice claramente. Si el Espíritu dice claramente, hay que parar la oreja y hay que creerlo. Y no debemos confundirnos, ni engañarnos, ni dudarnos, porque lo habla claramente. Para el que tenga voz vea y el que tenga oído, oiga. ¿Qué nos dice claramente el Espíritu? Que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe. ¿Te lo traduzco en castellano? Algunos se separarán, se apartarán. Hermanos separados, se separarán de la fe, renegarán de la fe. Eso es un pecado mortal. Algunos apostatarán de la fe. 500 años de apostasía. Siguen los protestantes apostatando de la fe. Y no hay un católico que les diga que eso es pecado. ¿Y cuántos sacerdotes con el respeto que merecen? ¿Y cuántos laicos comprometidos con el respeto que merecen? Dicen, eso no es pecado. De que mi hija se meta a prostituta, mejor que se meta a apóstata. De que mi hijo sea un borracho, mejor que se meta a apóstata. Es decir, a protestante. Es como si usted dijera de que mi hijo se drogue con cocaína, mejor que se drogue con marihuana. Los dos es un gran problema. Los dos son pecados. Ciertamente es un pecado matar. Ciertamente es un pecado robar. Ciertamente es un pecado el adulterio. Pero también que sepan los protestantes que es un pecado la apostasía. Y ese es el pecado de las sectas. Llámese testigo de Jehová, llámese pentecostales, llámese adventistas, llámese evangélicos, llámese cristianos puros, llámese como se llame. Al salirse de la iglesia de Cristo, al fundar una nueva iglesia según ellos, que se llama secta, al separarse, el pecado tiene nombre: apostasía. Repítalo, Luis. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. ¿Por qué los protestantes se han salido de la iglesia? Porque han comenzado a escuchar espíritus. Observen ustedes a los protestantes que andan diciendo, es que a mí me habla el espíritu. Que sepa el mundo entero que sí les habla un espíritu
Repítalo. Escuchando a espíritus engañadores. Sí les habla un espíritu, pero espíritu, aquí está. Si permanecen en mi palabra, conocerán la verdad. La verdad los hará libre. Pero tenemos un enemigo, un espíritu, que es un espíritu engañador, para que el mundo no conozca la verdad, para que la gente no sepa para dónde agarrar, para que la gente no sepa qué hacer. Me meto en testigo de Jehová, mi tía es testigo de Jehová y me predica. Me meto en evangélico, mi hermano es evangélico y me predica. Me meto adventista, mi suegra es adventista y me predica. Me meto a mormón, mi bisabuelo es mormón. ¿Para dónde me voy? O me meto en la iglesia católica. Pero miren cómo Satanás, espíritu engañador, viene destruyendo a la gente. Vente conmigo. Sálgase de la gran prostituta de la iglesia católica. Es padre de toda mentira. Es un espíritu engañador y le hace creer a los protestantes que la iglesia de Cristo es la gran prostituta, la gran Babilonia. Si el diablo amara la verdad, jamás le revelaría a los protestantes por medio de ese espíritu engañador que la iglesia de Cristo es la gran prostituta. Y lo peor es que lo dicen con tanta certeza, con tanta seguridad, cuando no hay ni siquiera una cita que lograra decir algo semejante a lo que ellos dicen. Andan escuchando espíritus engañadores. Repítalo. En los postreros tiempos nos dice el Espíritu claramente que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y qué, Luis? Y a doctrinas de demonios. Por última vez, Luis. Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Nadie. Y si usted se llama nadie, usted tampoco me puede decir que no hay doctrinas diabólicas. Lanzo la pregunta: ¿y cuáles son las doctrinas diabólicas? Doctrina significa enseñanzas. Diabólicas porque son contrarias a la enseñanza de Dios, a la doctrina de Cristo. En castellano, toda doctrina de cualquier secta que esté en contra de la doctrina de Dios que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en la única iglesia que es columna y base de la verdad, como lo dice 1 Timoteo 3:15, que es la iglesia católica. Esa secta que enseña esa doctrina que no es la de Cristo es doctrina diabólica. Diabólica es toda doctrina que va en contra de la doctrina de Dios. Padre, ¿usted está diciendo que la doctrina de los cristianos evangélicos es diabólica? Sí. Si quiere le muestro un botón. Le voy a mostrar un botón. Bíblicamente. Juan 20, 21 al 23. Le voy a mostrar un botón de que esa doctrina es diabólica. Doctrina diabólica no es aquella que venga Satanás con cacho y cola y le diga: buenas noches, doña Pánfila, soy don Satanás y vengo a predicarle mi doctrina diabólica. Error, error, error. Así no es. Doctrina diabólica es cualquier doctrina, llámese como se llame, que esté en contra de la doctrina de Jesucristo, lo que Él mandó. Miren, ¿por qué la doctrina de los protestantes es diabólica? Mírenlo.
Juan 20, 21. Doctrina, enseñanza de Jesucristo, el Señor. Óigalo. Entonces Jesús les dijo, Doctrina, les dijo, les enseñó, les mandó. Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo les envío. Aquel que diga que Jesucristo no tiene enviados, no tiene apóstoles, aquel que diga que Jesucristo no tiene embajadores, que Jesucristo no tiene ministros, que Jesucristo no utiliza instrumentos, doctrina diabólica, porque aquí dice, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Hay de aquel que se llame cristiano y enseñe lo contrario, que es mentira de los sacerdotes, esos que Jesucristo dijo en los apóstoles, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, son representantes de Cristo. El que me diga a mí que no hay representantes de Cristo, que Cristo no dejó a esos ministros, se llama doctrina diabólica, porque está todo en contraposición con la enseñanza de Cristo. Y para más, ¿a qué mandó a sus ministros? Paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, doctrina, mandato, les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados. Te lo traduzco en castellano. ¿Qué significa remitieres? A quienes perdonares los pecados. Les son remitidos. Les son perdonados. Busquen la palabra, estamos leyendo la Reina Valera y la Reina Valera pone remitieres, que en castellano significa a quienes perdonares los pecados. Le quedarán perdonados. Doctrina diabólica. Todo aquel que diga que Jesucristo no envió a nadie a perdonar pecados en la tierra es doctrina diabólica, porque está en contra de lo que mandó Jesucristo y está escrito en Juan 20, 21 al 23. Y si ustedes observan que algo tan importante que hizo Jesucristo para salvar al mundo es perdonar sus pecados, los pecados del mundo. Y para que el mundo recibiera el perdón de los pecados, Jesús hizo algo muy importante. Envió a sus ministros. ¿Cómo? Como el Padre me envió a mí. Yo los envío a ustedes. ¿A qué? A quienes perdonen los pecados, le quedarán perdonados. A quienes no se lo perdonen, le quedarán sin perdonar. Pregunto, ¿Satanás está de acuerdo con que le perdonen los pecados? Entonces Satanás dice, ¿y cómo hago yo para que la gente no reciba el perdón de los pecados? Dice Satanás, ya me prendió una chispa. Voy a mandarle una iluminación a Pánfilo y le voy a decir, Pánfilo, funda una nueva iglesia y enseña una nueva doctrina donde diga que no hay que confesarse con un hombre pecador, que eso es mentira, que Cristo no dejó a nadie para perdonar pecados. Y ese Pánfilo, como recibió una iluminación de un espíritu pero no se dio cuenta que era engañador, dijo, mande Señor, funda su secta y comienza a decir, no hay que confesarse con un hombre pecador igual que yo. Nadie en la tierra tiene poder para perdonar pecados, enfrentándose cara a cara con Jesucristo el Señor, siendo instrumento de Satanás con doctrinas diabólicas. Y ahí el problema que tenemos. Y el problema es que los católicos todavía no han descubierto ese gran problema de doctrinas diabólicas. Solamente se fijan en el título que se pone. Católico, abra los ojos. No permita que la gente se ponga un título en la espalda, cristiano evangélico, para usted creerle que ese es un cristiano verdadero. No.
Vamos a examinar la doctrina que enseña y verá si es verdadero o es falso. Otro botón que le voy a mostrar para que vean que los protestantes están enseñando doctrinas diabólicas. Lucas, de la Reina Valera 1, versículo 40 en adelante. Léalo de 42. Paren la oreja. Doctrina cristiana en contraposición a la doctrina diabólica que las sectas enseñan, no por iluminación de Dios, sino por espíritus engañadores. Paren la oreja. Y Elizabeth exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. La Biblia dice que Elizabeth, como le dice la Reina Valera, llena del Espíritu Santo, gritó. Llena del Espíritu Santo, no de Satanás, del Espíritu Santo. Gritó. Y ese grito es para que lo escuche el mundo entero. Gritó, refiriéndose a la Virgen María. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Satanás, que odia a María por un motivo solamente, por haber traído al mundo la salvación, por haber dado a luz al Hijo de Dios, al Salvador. Satanás le odia. Y cuando Dios, por boca de Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, grita, para que quede constancia en el mundo entero que María es bendita entre todas las mujeres, un protestante con doctrina diabólica, porque está en contra de la doctrina, de la enseñanza de Dios, en vez de decirlo con vergüenza y con pena, lo dice sin vergüenza, sin ninguna pena. María es una mujer cualquiera. María no es bendita entre todas las mujeres. Obsérvenlo. Basta con que ustedes busquen con sinceridad, lo comprueben con la Biblia y verán cómo la máscara, cómo las vendas de los ojos se les caerá y podrán descubrir la doctrina diabólica de los protestantes, que contraponiendo la palabra de Dios, que enfrentándose contra la doctrina de Dios, bendita tú entre las mujeres, son capaces de decir doctrinas diabólicas, orgullosamente diciendo María es una mujer cualquiera. Y para que se den cuenta que no es una mujer cualquiera, siga. ¿Por qué se me concede esto a mí? ¿Que la madre de mi Señor venga a mí? La Biblia dice que una persona que tenga el Espíritu Santo como Isabel debe sentirse pequeño al lado de María. ¿Por qué se me concede a mí que venga a verme la madre de mi Señor? La Biblia enseña que el que tenga el Espíritu Santo reconoce a Jesús como Señor y reconoce a María como la madre de su Señor. Reconoce a Jesús como Señor y le respeta a la madre. Solamente un enemigo, escúchenmelo bien, solamente un enemigo suyo que lo odie, que lo rechace, le va a decir su madre es una prostituta. Solamente una persona que te odie te va a mentar la madre. Solo Satanás, que odia a Dios, es capaz de mentarle la madre, de insultarle a la madre. Una doctrina diabólica. Por eso ustedes verán el apóstol San Pablo en Hechos de los Apóstoles capítulo 20 versículo 28 le va a decir a los presbíteros de Éfeso un mensaje. Y yo quiero hoy a través de este mensaje gritarle al mundo por qué estoy aquí predicando la palabra de Dios con autoridad.
con la autoridad que me da el ser sacerdote del Dios Altísimo y con la autoridad y el respaldo que me dan las Sagradas Escrituras. Oigan lo que dice Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros. Otra vez. Por tanto, mirad por vosotros. Dice Dios a los presbíteros, mirad por vosotros. Tenemos los sacerdotes, los presbíteros, que examinarnos, preocuparnos por nosotros mismos, pero no solo por nosotros. Y mirad por todo el rebaño. Y mirad por todo el rebaño. Por eso yo estoy aquí. Yo podría bien agarrarme toda esa sabiduría o esa gracia que Dios me ha dado y guardarla para mí solito. Pero Dios me dice, velad por ti y por todo el rebaño. Pueblo cristiano de México, hoy les predico en este lugar, en esta comunidad de, ¿cómo se llama? Tenhuatepec, algo así, de Oaxaca. Hoy les predico de aquí porque el Señor me ha encomendado en las Sagradas Escrituras. Velen, cuiden de ustedes mismos y cuiden el rebaño. Pueblo cristiano, vengo a predicarles porque quiero que ustedes, el rebaño de Cristo, esté cuidado, protegido. Y ahora escuchen, no vengo aquí por mi voluntad, sino por voluntad de Dios que me ha mandado a cuidar el rebaño. Paren la oreja. Y mirad por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispo significa vigilantes. Y le está diciendo a los presbíteros, el Espíritu Santo lo puso como vigilantes, que vigile el rebaño. Imagínense a un pastor vigilando un rebaño para que no se lo coma el lobo. A esto he venido, porque el Espíritu Santo me ha colocado como vigilante, como pastor. ¿Para qué? Pongan cuidado, paren la oreja. Para apacentar la iglesia del Señor. Varias lecciones de aquí. Primera, repítalo, Luis. Para apacentar. Primera. Para apacentar. Primera. Para apacentar. Para apacentar. Apacentar significa llevar a buenos pastos. ¿Y saben por qué les estoy predicando con la Biblia? Porque si no les predico con la Biblia, les estoy dando pasto seco, paja. Pero si les predico con la Biblia, los estoy apacentando, los estoy llevando a mejores pastos. Primero, para apacentar. Para apacentar la iglesia del Señor. Yo no vengo aquí a apacentar la iglesia de Martín Lutero, de Carlos Parán, de José Smith. Ustedes conocen el nombre de los que fundaron la secta, esa que está al lado de su casa, llámese como se llame. No vengo a apacentar esa iglesia, esa secta fundada por un hombre. Vengo a apacentar, vengo a gritarle a los católicos, a los verdaderos cristianos, a la iglesia de Jesucristo, ¿cuál es la verdad? A darles el alimento que necesita, porque el Señor me ha mandado a apacentar la iglesia. La iglesia del Señor. El que me diga que el Señor no tiene iglesia, a Petronilo le patina el coco, Porque ahí dice, hay que apacentar la iglesia del Señor. Y escuchen esto. ¿Cuál iglesia del Señor si el Señor no tiene ninguna iglesia? Dicen las doctrinas diabólicas. ¿Cuál iglesia del Señor? La iglesia no es importante. La iglesia no sirve para nada. La iglesia no vale. ¿Que no es importante? Protestante que me escucha, agarre su Biblia y mire a ver si es importante la iglesia del Señor o la iglesia de su pastor. ¿Cuál es la iglesia importante? Escuche, otra vez. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual
Él ganó por su propia sangre. En castellano, ¿qué significa? Que Él ganó con su propia sangre. Que la iglesia del Señor es tan importantísima, que Él la ama tanto, que dio su sangre, dio su vida por su iglesia. Doctrina diabólica: Cristo no tiene iglesia. Aquí dice que dio la vida por la iglesia. Doctrina diabólica: la iglesia no es importante. Aquí dice que derramó su sangre por la iglesia. Si la iglesia no es importante, como dice la doctrina diabólica, ¿por qué el Hijo de Dios derramó su sangre por ella? Si cualquier iglesia salva, ¿por qué la Biblia dice apacentar la iglesia del Señor? Si todas las iglesias son iguales, ¿por qué no dice para apacentar las iglesias del Señor? Y escuche lo que viene. Porque yo sé. Otra vez. Porque yo sé. Por tercera vez. Porque yo sé. Antes de seguir, ¿usted lo sabe? Si no lo sabe, sépalo. Pablo sí lo sabe. ¿Y qué dice Pablo? Porque yo sé. ¿Qué es lo que sabe Pablo? Que está escrito para que ustedes lo sepan. Y aquí en secreto, que no me escuchen los protestantes, que los católicos todavía no saben. Pablo dice, porque yo sé. Pablo lo sabe, pero los católicos no lo saben. Voy a decir una barbaridad y que me perdonen, pero los curas no lo saben. Pero yo sé qué es lo que sabe Pablo que no sabemos nosotros. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Qué es lo que no saben los católicos? Que van a llegar entre nosotros lobos rapaces. ¿Qué es lo que no saben muchos sacerdotes? Que van a llegar al rebaño de Cristo, que es la iglesia, muchos lobos rapaces. Siga. Que no perdonarán al rebaño. Se lo traduzco en castellano: que se llevarán a los católicos a las sectas. ¿Y quiénes son esos lobos? Hay católicos que piensan que están en la montaña y van a venir en la noche. Oigan, ¿cuáles son esos lobos rapaces que no perdonarán a los católicos, que le van a destruir la fe, que le van a sembrar la duda, que no le van a permitir disfrutar de la doctrina, de la enseñanza de Cristo? De entre vosotros mismos se levantarán hombres. Cuando yo era católico, ya se lo traduje en castellano. Otra vez. De entre vosotros mismos. ¿De dónde salieron los evangélicos? De un sacerdote nuestro, Martín Lutero. De entre nosotros mismos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! Voy a pensar en voz alta y que no me escuchen los curas. Si Martín Lutero, siendo sacerdote, enseñó mentiras, se salió de la iglesia católica y enseñó mentiras, ¿será que en el mundo en que estamos, en el siglo que estamos, no habrá también sacerdotes que se desvíen de la doctrina de la iglesia, que enseñen mentiras diciendo eso es lo mismo, que enseñen mentiras diciendo usted puede ir al culto y venir a la iglesia, que enseñan doctrina, mentiras diciendo usted puede ir a estudiar la Biblia con los evangélicos? Eso es lo mismo, eso es ecumenismo. Si un sacerdote que hizo eso, créanme, católicos, que puede existir muchos que hacen lo mismo, que le dice a la gente, no, Dios no tiene ninguna iglesia, eso es lo mismo.
Ser católico, ser protestante, eso no importa. Eso es lo mismo. Qué pena, qué vergüenza. Cuando Dios nos dejó a los sacerdotes para ser pastores, que cuidemos el rebaño, vigilando cuando vengan los lobos que saldrán de entre nosotros mismos. Y ¿qué van a hacer esos lobos que salen de entre nosotros mismos? Por favor, listo. ¿Cuál es el veneno? ¿Cuál es el mordisco que va a dar? ¿Cómo va a atacar? ¿Cómo va a matar? ¿Cuál es el arma que vas a utilizar para destruir al rebaño? ¡Paren la oreja! De entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Hablan, predican, enseñan cosas perversas. María es una prostituta, cosas perversas. El Papa es la bestia, cosas perversas. La Iglesia Católica es la gran ramera, cosas perversas. La hostia es una galletica, cosas perversas. La Santísima Trinidad es el diablo, cosas perversas. Satanás está en la Eucaristía, cosas perversas. En María la acompaña el poder de Satanás, cosa perversa. No hay que confesarse con un hombre pecador, cosa perversa. ¿Cuántas cosas perversas están enseñando? Son lobos. Pero si esos lobos aparecen como lobos, no se come ninguna oveja. Caperucita, cuando el lobo se la iba a tragar, nunca pudo hacerlo. Hasta que un día se vistió de abuela el lobo y se tragó a Caperucita. La Caperucita son los católicos. Los lobos son los protestantes. Y se visten de cristianos evangélicos. ¿Y cuántos católicos han caído ya en la trampa? Y los sacerdotes, que Dios ha colocado como vigías, vigilantes, no somos capaces de advertirle al pueblo: cuidado con el lobo. Ay del sacerdote que solamente alimenta las ovejas. Porque cuando Jesús le dio la misión a Pedro en Juan 21:15, apacienta, llévalos a buenos pastos. Y la segunda es, cuida, es decir, cuidado con el lobo que no se la trague. Ay del sacerdote que solamente apacienta o alimenta las ovejas y no las cuida. Porque llegarán los protestantes y la encontrarán gordita y le sacarán la lana. ¿O no? Eso están haciendo los protestantes. De entre ustedes mismos saldrán los lobos, que enseñarán doctrinas falsas, Que hablan cosas perversas y oigan, paren la oreja a lo que viene, para arrastrar tras sí a los discípulos. para arrastrar. El que se mete a una secta se deja arrastrar. ¿Y cómo se llama al que se deja arrastrar? No lo diga, no lo diga. Pero dice la Biblia que arrastrarán. ¿A quién van a arrastrar? Pongan la lupa. ¿A quién? Para arrastrar tras sí a los discípulos. No dice para arrastrar tras de Cristo. Dice para arrastrar tras de sí. Vean a los pastores cómo roban al pueblo con la fe y cómo ellos prosperan con lo mejor. Le dicen a la gente: den el diezmo, aleluya, gloria al Señor, y usted verá la prosperidad. Y la gente lo que ve que el que prospera es el pastor, y ellos cada día peor. ¡Qué grosería! Y es que en las primeras comunidades los cristianos reunían todo y se lo daban al pastor. Sí, pero la Biblia dice, y lo pueden buscar en Hechos 4:32 en adelante, y dice la Biblia que lo ponían a los pies de los apóstoles, que no se lo agarraban para ellos, sino lo repartían entre los más pobres, de modo que todos tuvieron igual. El que más tenía no le sobraba y el que menos tenía no le faltaba. ¿Por qué no hacen lo mismo? Escuchen, hermanos, entonces van a arrastrar. ¿A quién van a arrastrar? A los discípulos. A los verdaderos cristianos que somos los católicos. Los van a arrastrar. ¿Qué significa los van a arrastrar?
que ningún protestante, cuando era católico, se metió a protestante porque quiso, sino lo arrastraron, lo engañaron, lo aprovecharon en el momento en que su madre murió, en que llegó a Estados Unidos y no tenía que comer, dónde vivir, o en el momento en que tenía un problema, que no tenía trabajo, y lo aprovecharon y se lo arrastraron. ¿Ah? O el hermano estaba enfermo y lo arrastraron. ¿Qué pasa? Católicos, llegó la hora de que usted y yo abramos los ojos. La apostasía ha llegado. Y no nos hemos dado cuenta de que está la apostasía. Y lo peor es que los católicos andan deseando ser protestantes. Si no, miren a muchos carismáticos, menos mal que no todos. No todos. Que andan queriendo ser protestantes. Se olvidan de los cantos católicos y meten puros cantos protestantes. Se olvidan de las oraciones como ora la Iglesia Católica y oran solamente como oran los protestantes, que actúan como protestantes. ¿Por qué perder la esencia del catolicismo, del verdadero y auténtico cristianismo? Digo aquellos que quieren actuar como ellos. No estoy diciendo que sea, cuidadito, que alguno de la renovación carismática que te quiera decir, ay, mira, el cura está en contra de la renovación carismática. No, estoy en contra de algunos, no todos, de la renovación carismática que la embarran y que andan queriendo ser protestantes. Ya no obedecen al obispo ni al cura, porque el cura no tiene el Espíritu Santo y él sí tiene el Espíritu Santo. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos dice cuidado con la apostasía. Padre, pero es que los protestantes no son apóstatas. Mire que ellos son de Dios, porque estos ojos que se los han de tragar la tierra, mire que han visto que al frente de mi casa, no es que yo vaya al culto, pero al frente de mi casa hacen culto, yo lo he visto. He visto que se sanan los enfermos cuando hacen oración. Ajá. Y a doña Pánfila Muy estaban los doctores, la desahuciaron ya y la llevaron al pastor y se sanó. Estos ojos de los van a tragar la tierra lo vieron. Eso no son apóstatas. ¿Qué dice la Biblia? Que los apóstatas no pueden hacer milagros. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 en adelante. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19 en adelante. Óiganlo. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Va a llegar inicuos, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y con gran poder. Aquí hay poder, dice el inicuo. Aquí hay poder. Y con gran poder. Porque en la Iglesia Católica no hay poder. Aquí sí hay poder. Y con gran poder. Y señales. Y señales. Milagros. Y con prodigios. Milagros. Señales. Prodigios. Paren la oreja. Mentirosos. Católicos que me escuchen del mundo entero, a usted nadie le ha dicho que el inicuo vendrá haciendo milagros y prodigios. Mentirosos, al servicio de la mentira. A usted le han enseñado que todo el que haga milagros, aunque sea Satanás, es de Dios. Error, error, error. Usted anda corriendo tras los milagros. Usted protestante que me escucha se salió de la Iglesia Católica a lo mejor porque vio un milagro. Error, error. Óigalo de nuevo. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ese inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales,
y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Engaños, milagros para los que se pierden. Ahora, ¿cómo comenzamos? ¿Se acuerdan? Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Ahora dice, el inicuo hace todos esos milagros al servicio de la mentira para los que se pierden. Y escuchen por favor lo que viene, paren la oreja. Para esos que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. ¿Qué hará el inicuo? Milagros, prodigios al servicio de la mentira para los que se pierden, para que no lleguen a amar a la verdad que los habría salvado. Satanás no quiere que los protestantes conozcan la verdad para que no sean salvos. Por eso, a pesar de que se dan cuenta que el cura les muestra con capítulos y versículos, a ellos se les estremece hasta las entrañas y no quieren escuchar la palabra de Dios, se tapan los oídos, se vuelven sordos, se aturden, porque Satanás no les permite que tengan amor a la verdad. Por eso muchos protestantes no quieren aceptar la verdad, no aman la verdad, aman los milagros. Y el inicuo viene con milagros al servicio de la mentira para los que se pierden. Cristo viene con la verdad para los que se salvan. Le grito hoy al mundo entero: no amen hermanos, no amen tanto los milagros, amen la verdad. El diablo puede hacer milagros al servicio de la mentira para que se condenen. La verdad los hará libre, la verdad los llevará a la salvación. Haga un paréntesis ahí, lea 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Haga el paréntesis, ahorita volvemos. 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Verán que aquí dice la Biblia que el diablo con toda clase de milagros al servicio de la mentira para que la gente se pierda. Ahora miren a Dios, todo lo contrario. Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Protestantes que me escuchan, oigan. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Que ustedes, protestantes, sean salvos. Y vengan al conocimiento de la verdad. Y vengan al conocimiento de la verdad. Que no apaguen el televisor, que no apague el celular, que escuche la predicación, que escuche la palabra de Dios, que un sacerdote del Dios Altísimo se la expone con claridad para que el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga. No se cierre a la verdad. Repítalo. Ahora para los católicos, oigan católicos. Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Católicos, ¿ustedes quieren hacer la voluntad de Dios? Sí. Oigan, de nuevo. Vengan. No. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Católicos, ¿ustedes quieren complacer a Dios en lo que Él quiere? Sí. Óiganlo por tercera vez. Dios nuestro Salvador quiere que... ¿Otra vez? Dios nuestro Salvador quiere... ¿Otra vez? Dios nuestro Salvador quiere... ¿Otra vez? Dios nuestro Salvador quiere... En Venezuela jugábamos un juego que decía: el rey pide. El rey pide que le traigan una cucaracha, y todo el mundo salía corriendo a buscar una cucaracha. Dios pide, Dios quiere, le pide a los católicos. ¡Católicos! Dios quiere, te lo suplica, te lo pide, cuenta contigo. Oigan. Dios nuestro Salvador quiere... A ver si usted le ayuda, a ver si usted quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios?
que todos los hombres sean salvos que también los protestantes sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Católicos, Dios está esperando por ustedes. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A ver si ustedes quieren hacer la voluntad de Dios. A ver si ustedes quieren ser instrumento de Dios para que todos los hombres se salven. ¿Cómo? ¿Metiéndose a evangélicos? No. Llegando al conocimiento de la... Dice el protestante, vente conmigo y serás salvo, aleluya, gloria al Señor. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que se meta protestante. Dios quiere que conozca la verdad. Dios no quiere que se meta una secta para ser salvo. Dios quiere que conozca la verdad. Dios no quiere que siga el pastor Petronilo. Dios quiere que conozca la verdad. Y a ver cuántos católicos están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a hacer que los protestantes conozcan la verdad. Sí se puede, vean que sí se puede. ¿Cuál es el trabajo que estoy haciendo? Gritándole a los católicos que sí se puede. Para la muestra un botón. Y hoy ustedes lo van a ver. Les voy a dar la oportunidad a los protestantes que están aquí a que pasen a la tarima. Ahorita después del receso, los protestantes que están aquí pueden pasar a la tarima. Les voy a dar el micrófono, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y si ellos tienen la verdad, que la expongan. Pero si están en la mentira, que hoy el mundo sepa que son unos mentirosos. No por maldad, sino por error. Porque los engañaron. Católico del grupo de apostolado que sea, a mí qué me importa. Usted está haciendo que los hombres conozcan la verdad. ¿O usted es un instrumento del diablo dentro de la iglesia para que no se conozca la verdad? Usted es el estorbo número uno para que en la iglesia se enseñe la doctrina de Cristo, la verdad. ¿Cuántos grupos de apostolado, llámese por ejemplo apóstoles de la palabra, que es lo que conozco más, quieren llevar la palabra de Dios, la verdad de la doctrina de Cristo? Y hay algunos que tienen a Dios agarrado por la chiva, porque a lo mejor el cura le dio un puestico, quieren conocer a Jaimito, darle un puestico, y ahora se creen la última Coca-Cola del desierto. Fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado. Padre, ¿me lo está diciendo a mí? No. Le estoy diciendo al fariseo hipócrita que dentro de la iglesia, porque tiene poder, estorba para que se predique la palabra de Dios claramente.